¿Qué tal, amigos? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Desde ya les decimos que hoy se viene un programón, así que si están en su casa, siéntense, busquen un lugar cómodo, busquen palomitas, lo que tengan para comer, porque hoy se viene un tremendo programa. Pero no sin antes presentar, aparte del clan politiquero, como ya la ven, está junto conmigo Sara Mayer-Beck. Sara, ¿cómo estás? Oye, excelente, se nos viene un programazo para los que nos están viendo y ya leyeron el título. Este es un debate bien particular con dos personajes que, bueno, uno ya había participado en un programa con nosotros. Hay una mujer nueva que es un agrado tenerla acá con nosotros, así que muy, muy contenta. Así es, y como tú lo mencionabas, tenemos al gran Agustín Burgos, estudiante justamente de Derecho, estuvo en Sin Filtros, fue parte de un debate previo a las primarias en Jóvenes Politiqueros. Está junto con nosotros Agustín Burgos. Bienvenido a Jóvenes Politiqueros. Hola Cris, hola Sara. Bueno, hola a todos quienes nos están viendo. Estoy muy agradecido de esta invitación, siempre dispuesto a debatir las ideas y obviamente el futuro de nuestro país. Excelente, oye, feliz de poder estar junto a nosotros. Vamos a intercambiar ideas y vamos a tener un tremendo debate. Antropóloga y estudiante de arqueología, está junto con nosotros también. Desde ya le damos la bienvenida a Marcela Castro Zarrúa, junto con nosotros en Jóvenes Politiqueros. Bienvenida. Muchas gracias, chiquillos. Tremendamente feliz y agradecida de estar en esta instancia. Estos espacios de diálogo son totalmente necesarios, así que cuando quieran vamos a estar dispuestos. Oye, los dos Bien. son del Partido Socialista. Eso te faltó decir. Sí, los dos militantes del Partido Socialista, parte de las juventudes, trabajando ahora, me imagino, palmo a palmo con la candidatura de Yanes Jara. Vamos a estar hablando al respecto, Sí. pero quedan aproximadamente alrededor de 200 días para que termine el gobierno de Gabriel Boric, para que se acabe la administración de Boric y efectivamente entren los que van a llegar a gobernar en marzo del próximo año. Hablemos un poco y me gustaría quizás tocar el tema, y esta es la gran pregunta que quiero poner sobre la mesa, que todos podamos opinar. ¿Fue el gobierno de Gabriel Boric un gobierno feminista realmente? ¿Qué les pareció en cierta manera el gobierno de Boric y en particular en el sentido del feminismo como tal, entendiendo que, y esa es la gran pregunta, ¿qué vendría siendo realmente un gobierno feminista y qué les pareció el gobierno de Gabriel Boric? No sé si alguno de ustedes quiere comenzar. Personalmente, creo totalmente que el gobierno de Gabriel Boric fue feminista. Lo vemos en la aprobación de diversas leyes: Ley Integral de Violencia de Género, Chile Cuida, Ley de Pago Efectivo de Pensiones, Ley de Papito Corazón. Bueno, ustedes bien la deben conocer, ya que el CERVEL rechazó 27 candidaturas del Partido Republicano por deber pensión de alimentos. También la creación de centros de atención especializada, la idea de tener a las mujeres en el centro, entender su autonomía, tanto como su cuerpo, tanto de poder hablar, de poder estar en los espacios políticos, de ser parte de los ministerios, de poder levantar iniciativas. Entonces, para mí es totalmente feminista. A mí me llama mucho la atención esto que mencionas de tener a la mujer en el centro. Yo creo que es bastante curioso esta declaración, no solamente porque el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública trató de marcar un legado sobre el supuesto gobierno feminista. Sin embargo, y para los que nos están viendo y lo tengan muy claro, hay 170.000 personas más desempleadas. 58% de ese número son mujeres. O sea, hay más de 100.000 mujeres desempleadas actualmente. No solo eso, los femicidios en Chile han ido al alza, pero tremendamente. Tenemos los datos que después los podemos poner en la cámara para que el resto de la gente lo vea. Homicidios y femicidios el año pasado, 1.036. Violaciones y delitos sexuales, 21.436. Esto solo el 2024. Delitos violentos, 522.522. O sea, yo creo que esta promesa que tuvo el gobierno supuestamente feminista de proteger a la mujer, de defender este movimiento feminista, no solamente fue una farsa. Tenemos el ejemplo ya de lo que dije sobre las cifras de desempleo y la violencia hacia la mujer, sino que tenemos el caso Monsalve, que yo creo que es totalmente condenable. Totalmente yo lo condenable. digo acá ahora, siendo parte de la Juventud Socialista. Nosotras, de hecho, en la Brigada Universitaria Socialista, que somos muchas mujeres, fuimos las primeras que salimos a condenarlo junto a todas las otras brigadas. Tenemos una declaración ahí en nuestro Instagram. Condenamos acá y ahora y estamos siempre con las víctimas. Eso es indudable. Yo tengo una pregunta, un post en Instagram. ¿Sí? Sí, es un post en Instagram. ¿Y salieron a la calle a marchar? Salimos todos los años a marchar a la calle. Porque lamentablemente, en comparación al gobierno anterior del presidente Piñera y en general todos los casos que hubieron anteriormente en gobiernos, particularmente de derecha o de centro, las feministas salieron a marchar como quisieron. En este caso, bueno, la coordinadora feminista se demoró 2 días en hablar públicamente al respecto. El gobierno se demoró 2 días en hablar y echar a Manuel Monsalve sabiendo lo que estaba siendo juzgado.
Y creo que es totalmente inadmisible, no solamente por parte de quienes se creen feministas y por parte del gobierno feminista, sino que es una mentira como tal. No pueden decir que son feministas cuando una mujer está pasando por tal clase de peligro, no sé cómo decirlo, pero, o sea, no solamente vimos los mensajes de Manuel Monsalve, sino que vimos como el presidente no le brindó apoyo a la víctima, que es su rol como presidente, no ser neutral frente a este caso, no le corresponde a él. Claro, Sí. primero decir, se han creado más de 523.000 nuevos empleos. Cabe decir que 95% de estos son formales, más que en el periodo pasado de Belín Matei, que solamente alcanzó a 300.000 empleos creados, o sea, tenemos un aumento. Tenemos un aumento en la formalidad, 95% de estos son formales, y las mujeres son las protagonistas de esta recuperación. Casi el 70% de estos nuevos empleos formales son de mujeres, primero. Segundo, volviendo a lo de Gabriel Monsalve, me parece Manuel. totalmente condenable, y ya lo dije, de hecho nosotros nos debemos haber demorado menos en salir a decir y en salir a condenar, lo hemos hecho acá y en todos los espacios, pero no creo que un gobierno deba ser tachado en su totalidad por el hecho y el acto de una persona como por no feminista. O sea, yo creo que hemos hecho actos sistemáticos durante estos 3 años para consolidar nuestro sello feminista, y también el presidente salió a estar con la víctima. Entonces, no podemos pensar que por un acto individual de una persona, todo un gobierno, toda una estrategia, todo un programa se va al agua por la actitud de una persona. ¿No? Ahora, yo sí creo, Sara, y que aquí tenemos que ser claros quizá en el punto de que yo creo que las juventudes socialistas sufren de una doble vara en lo que respecta a condenar ciertas cosas con fuerza y otras no con tanta fuerza, o quizá olvidándose de publicar en las redes sociales. A lo mejor, no sé, lo tenían en la descripción, lo tenían listo para publicar y al encargado de redes quizás se le olvidó publicarlo, no sé. Pero me parece extraño que efectivamente ustedes denominen, por ejemplo, a la juventud republicana como potenciales delincuentes, sin embargo no condenen de manera clara cuando detuvieron al directivo de la Fundación Chile Diverso, justamente militante del Partido Socialista, el cual fue detenido por contener contenido pornográfico. Y resulta que cuando él fue detenido, yo no vi ninguna publicación de las juventudes del Partido Socialista. A eso me sumo que efectivamente estamos hablando del caso Monsalve, y en lo que respecta al caso Monsalve tampoco hubo una publicación clara de parte de las juventudes socialistas condenando el hecho de Manuel Monsalve. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Que efectivamente creo que si queremos hacer políticas serias de las juventudes, tenemos que partir por efectivamente entender primero que no tuvimos un gobierno feminista por Gabriel Boric. Segundo, que no han hecho condenas claras en lo que respecta a los casos, no solamente de corrupción, sino que, sin ir más lejos, o sea, hoy están llevando a un candidato a diputado en su coalición que literalmente estuvo en prisión preventiva y ahora está en prisión domiciliaria, como lo es Daniel Jadwe, que era el candidato presidencial del Partido Comunista. Entonces yo creo que efectivamente hay una doble vara en lo que respecta a las juventudes, y en particular a dos de las juventudes que por lo menos yo tengo bastante rechazo. Una son las juventudes comunistas y dos son las juventudes socialistas. Algo pequeño. Oye, pero Algo muy pequeño y muy corto. Ustedes nos piden a nosotros que condenen, pero ustedes condenaron a Kaiser cuando salió a decir que el hombre que violaba a una mujer fea merecía una medalla. Yo lo Corta. condeno absolutamente aquí y ahora, y yo no estoy de acuerdo. Ya, excelente. Esa es la diferencia. Y nosotros no Oye, hicimos Esa exactamente es lo la mismo. diferencia, disculpa, esa es la diferencia que yo te digo que efectivamente yo con Johannes Kaiser te puedo decir que es un buen diputado, que en lo que respecta a las ideas que yo promulgo, y te puedo decir que efectivamente ahora va como candidato presidencial, ¿cierto? Y estoy de acuerdo en muchas de las cosas, pero también no estoy de acuerdo en otras. Y ahí yo no voy a comenzar a defender algo que me parece indefendible. Y efectivamente es una diferencia que por lo menos yo tengo en comparación, por ejemplo, a lo que yo te digo de la juventud del Partido Oye, Socialista. pero a mí me gustaría hacer un punto muy breve, que quizás lo que entendemos de feminismo, yo siento que ustedes lo están llevando a una caricatura respecto a que la mujer tiene que estar sobre todo. Lo Yo de creo, Monsalve una caricatura. no. Déjame terminar, por favor. Dale. Cuando la Juventud Socialista sale a condenar el hecho de Monsalve, cuando la Juventud Socialista sale a condenar el hecho de este señor que tú nombrabas, que también era parte del Partido Socialista y lo salió a condenar. Quizás tú no lo viste porque no seguía ciertas redes, pero sí se salió a condenar ¿De eso. la juventud socialista? No tengo claro de la Juventud, Bus pero UC. Bus Busca. UC, que No, es pero nuestro en orgánica. particular yo le estoy diciendo de las juventudes Que socialistas. lo que pasa es La que la página de Brigada Instagram que ellos Universitaria tienen, Socialista es un Ustedes me dicen comunal. que la condenaron, que publicaron algo al respecto.
Es que las brigadas universitarias socialistas son parte de la juventud socialista. Pero mira, en particular yo me quiero enfocar Yo porque, no porque tengo ustedes claro en verdad. hicieron una y crítica. de hecho, con suerte me enteré de ese caso. Sin embargo, Ya, entonces no ahora, hubo publicación. ahora lo que yo creo es que cuando ustedes afirman que no hubo gobierno feminista, me gustaría preguntarles para ustedes qué es un gobierno feminista, porque para mí un gobierno feminista es que trata a la mujer al nivel de cómo se ha tratado en esta sociedad patriarcal al hombre, Oye, en una igualdad ¿sabes de qué? personas, porque lo que sí se plantea y lo que sí se ve de hecho del liderazgo de José Antonio Caz o de la derecha más conservadora es que efectivamente ellos, claro, no son feministas y lo reconocen y además ven a la mujer en menos, ven a la mujer ¿Cuándo, disculpa, como... han visto a la mujer en menos? José 16 Antonio de Cast? marzo de 2016, dice José Antonio Cast, únicamente una maquinación intelectual puede decir que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo. Eso no es ver a una mujer en menos, tú sales tranquilo a la calle. Nosotros no salimos. Discúlpame, pero esa es tranquilos a la una calle. declaración sobre el aborto, ¿cierto? Si es una declaración sobre el aborto, la pueden ¿Cuál buscar es- si no me creen. ¿Cuál es la ¿Por qué? diferencia entre que sea del aborto o no Porque- sea del aborto? Si el porque- aborto es un pilar Porque, claro, de la autonomía si del sacamos cuerpo de las con mujeres. pinzas una declaración sobre el aborto, José Antonio Cast, evidentemente va a sonar feo, pero discúlpenme, cuando se habla del aborto, y si quieren podemos discutirlo más adelante, el feto dentro del vientre de la madre no es parte de tu cuerpo, es una vida aparte. Si quieren lo podemos discutir más a fondo después. Yo quería responder la pregunta a Agustín que me parece clave. ¿Qué es un gobierno feminista? Que yo creo que podemos ir al respecto bastante profundo. Yo creo Mira. que un gobierno feminista, discúlpame, Cris, yo creo que un gobierno Dale. feminista es un gobierno que le otorga trabajo a la mujer, que no la deja desempleada. Yo creo que un gobierno feminista es un gobierno en donde promueve que la mujer por sus propios medios llegue a directivas, a distintos tipos de puestos de trabajo, a empresas, no obligando a la paridad, no poniendo cuotas que me parecen inútiles y nos hacen ver a nosotras como menos capaces de llegar por nuestros propios medios a esos lugares. Creo que un gobierno feminista dice que la mujer puede ser lo que ella quiere ser sin necesidad de que nadie le otorgue algo solo por el simple hecho de ser mujer. Que me Si no parece tuviéramos evidente. cuotas no iríamos a Es ninguna que elección. te yo lo creo aseguro. que espérate, ninguna elección. a lo mejor acá hay un vicio de la causa, pero tú reconoces, por ejemplo, para partir, la mujer, tú sabes que obtuvo el derecho a voto mucho después de lo que se obtuvo el hombre. ¿Y tú sabes quién se La- puso al voto femenino en Chile? La mujer, La izquierda, pero espérame, la mujer sus partidos. ha Su tenido sector. una invisibilidad dentro de la sociedad, no tan solo chilena, sino que la cultura occidental en general. Eso no de- ha sido las cierto. cuotas, ¿Cómo no va a ¿no? ser así? Es cierto. Si No. nosotras somos las que sufrimos violencia en la calle. Cuando tú sales en la calle, sales tranquila. Yo personalmente no salgo tranquila. He sufrido mucha violencia. Para la durante gente mi y vida. en particular las mujeres que nos están escuchando y viendo el día de hoy, les quiero decir lo siguiente. Este discurso de víctima no le sirve a nadie. En Chile las mayores víctimas de violencia son hombres. Eso no es así. Sí, 90% de las mujeres... Busquen los datos en línea, se los dejo a la gente, busquen los datos en línea. 90% Y no solo de eso, de los este discurso de ser casos de víctima, de violencia cómo son de somos y mujeres. fuimos tan vulneradas históricamente y por lo tanto necesitamos tanto apoyo y que nos otorguen tantas cosas más, es una reverenda ridiculez. ¿Por qué? Porque si tú te crees tan capaz que Agustín y que Cris, tú podrías hacer lo que tú quisieras hacer. Hago lo En que quiero. particular en el mundo occidental en el que vivimos en Chile, tú no tienes ni un derecho menos que el hombre, ni uno. Y si eres capaz de nombrarme uno, yo me sorprendo, me tiro al suelo y de verdad que te hago una alabanza. Oye. Porque no hay ni uno más. Oye, pero sí, no. Mira, yo creo que este debate partió muy intenso y me gusta porque, mira, ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué es ser un gobierno feminista? Y efectivamente yo creo que hay algo clave que lo mencionaste tú, que lo mencionó Sara y que lo hemos mencionado todos. Las mujeres hoy se sienten inseguras. Estamos hablando de que efectivamente 6 de cada 10 mujeres ¿No que no? han dejado... ¿Tú dijiste que no? No, dije que no se acabas sienten de decir inseguras. que No hemos tú dicho que acabas no. de decir No. que no. El punto está en que hoy 6 de cada 10 mujeres se sienten inseguras de salir a la calle producto de la delincuencia, producto de los robos, producto del narcotráfico, producto de que efectivamente en Chile no se han preocupado de la inseguridad que hay en Chile. Sin ir más lejos, te lo dice la cantidad de homicidios que hay hoy en comparación a otros gobiernos. Entonces, cuando tú dices que, por ejemplo, tenemos un gobierno feminista y resulta que dicho gobierno feminista no es capaz de entregarle una base Claro. mínima a las mujeres, que es sentirse segura, yo me preguntaría si realmente es un gobierno feminista. No solo eso, sino que tocaron el tema del voto femenino. A mí me parece efectivamente bueno y excelente que tengan votos, y es de toda lógica que todos tengamos votos, tanto hombres como mujeres. Pero resulta que en la década del 20, cuando se discutió el tema del voto femenino, quienes se opusieron fue justamente los partidos de izquierda, producto de que las mujeres tenían la tendencia a votar por esta tendencia conservadora. Entonces, cuando tú vas viendo efectivamente
la historia, cuando tú vas viendo, incluso, ni siquiera nos vayamos a la historia, vámonos a casos más actuales. Veamos lo que está ocurriendo, por ejemplo, como el ideólogo del tema de las fundaciones del Frente Amplio, Íñigo Errejón en España, acusado por acoso sexual. Veamos lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Alberto Fernández en Argentina, acusado también por agresión a su exmujer. Veamos lo que está ocurriendo en muchos casos en la actualidad, en donde yo me pregunto, ¿realmente la izquierda es un real representante de la defensa de la mujer más allá del feminismo? Yo creo que el feminismo dejó de existir después del caso Monsalve. Entonces, ¿cómo ustedes me explican o cómo ustedes salen a defenderse cuando les digo que el CERVEL rechazó 27 candidatos del Partido Republicano por deber pensión alimenticia? Eso no es violencia contra la mujer. Son el primer partido con el mayor número de deuda alimenticia. O sea, yo te tengo un punto. Dentro de la lógica partidista, nosotros tenemos que comprender que el día de mañana o cuando sea, no hay un sentido de asegurar que, por ejemplo, el Partido Socialista el día de mañana vaya a militar o vaya a presentarse una candidatura a alguien que efectivamente tenga malas prácticas o alguien que quiera aprovecharse del poder o vaya a robar, etc. No podemos asegurar que que todos los militantes del Partido Socialista o los militantes del Partido Republicano sean todos probos, sean todos buenas personas. Lamentablemente estamos expuestos dentro de una militancia en base a la libertad a que puedan llegar personas así. La diferencia, creo yo, está en la actitud que puedan tomar cuando estos casos efectivamente se van a conocer. Y ahí yo creo que el Partido Republicano por lo menos se ha dado un claro ejemplo de que hay que suspender la militancia, de que hay que salir a condenar efectivamente estos casos, y créeme que desde el área en la cual estamos, por ejemplo, lo condenamos absolutamente. Sí, está súper bien que lo condenen, pero de hecho nosotros como Partido Socialista, te comento, a lo mejor lo pueden implementar en el Partido Republicano. Para las candidaturas que se van a inscribir, se hace un filtro antes de llegar al CERVEL, pidiéndole y exigiéndole todos estos requisitos de no deber pensión alimenticia, de no tener antecedentes por violencia intrafamiliar, etcétera. Cuestiones que a lo mejor son más de fondo para los partidos y son requisitos que tienen que ver con el contenido de estos mismos. Yo se los propongo para que en el Partido Republicano, por ejemplo, puedan hacer eso y a lo mejor se eviten este bochorno de tener 27 candidatos con deuda de pensiones de alimentos. Mira, y sin ir más lejos, y hablando del tema de, por ejemplo, de las elecciones. Por ejemplo, tratemos de llevarlo a la práctica. Quizás quienes están en la casa también lo podemos hacer entre todos. ¿Es la paridad realmente, porque ese también es un punto, un factor de defensa a la mujer, entendiendo que, por ejemplo, en la Convención Constitucional le terminó afectando a las mismas mujeres el sistema de paridad y sacaron a mujeres para poner a hombres en lo que respecta a la elección final? O sea, le metieron la mano a la urna, sacaron a mujeres que habían sido electas y pusieron a hombres. O sea, les terminó afectando una idea que ustedes pensaron que le iba a terminar favoreciendo. A ver, ese es el problema, creo yo, que sucede con estos cerros cuando se le mete la mano a la urna. Por eso yo no estoy, de acuerdo. Simplemente, de verdad que es bueno que podamos conversar estos temas, porque aquí se ve dos visiones muy distintas de cómo uno ve la sociedad. Claro. Yo, dentro de lo que he vivido, dentro de lo que he podido conversar con amigos, amigas, lo que sea, estoy absolutamente convencido de que vivimos en una sociedad machista. No sé si pasará lo mismo en su caso. Y aún así yo puedo reconocer que tengo conductas micromachistas, porque vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Ya? Eso en base a mi visión. Una sociedad patriarcal, a lo mejor ustedes, donde todos ante la ley somos iguales. A lo mejor donde tanto ustedes, mujeres como hombres tenemos la misma oportunidad. A lo mejor ustedes pueden verlo de otra manera, pero yo solamente les voy a dar un ejemplo. Dale. Yo no sé si ustedes sabían de dónde surge el derecho del trabajo. El derecho del trabajo, sabiendo que como el derecho entre las personas, el derecho civil entre particulares, nosotros nos consideramos como iguales, ¿cierto? Bueno, el derecho del trabajo reconoce que hay una desigualdad entre el empleador y entre el empleado o el trabajador. ¿La hay? Obvio que la hay. Obvio que la hay, ¿cierto? Bueno, lo que intenta hacer las cuotas, la paridad, es reconocer esa desigualdad que obviamente existe en base a la sociedad patriarcal. Pero, por lo Agustín, tanto, ¿qué tiene que ver la diferencia entre un empleador y un empleado con la sociedad patriarcal si uno tiene un puesto distinto al tiene otro? mucho que ver, porque Pero así es como se evidente. reconoce la igualdad ante la ley, en la práctica muchas veces no es igual, porque ustedes me dirán... Tú dices que no hay igualdad ante la ley en Chile. Es que no todo es la ley. Eso yo creo que es hay el igualdad punto ante que la tienen ley, que obviamente, entender. pero... Existen muchos factores simbólicos, culturales, que nos afectan a nosotros, a mujeres. ¿Y me puedes nombrar algunos donde nosotros no ¿Tú haces seamos dieta? iguales a los... ¿Ah? ¿Tú haces dieta? Sí.
Ya, yo soy antropóloga, yo estudié en un curso de antropología médica la dieta. Nosotros tenemos patrones biomédicos que nos afectan a nosotros como mujeres y a los hombres no. Cuando tú ves una pesa, ¿qué piensas? Pero eso es como desigualdad, ¿en Hoy serio? ¿han visto ese Eso video de claramente que es cultura de desigualdad. dieta? Sí, pero eso no se puede, Totalmente. ¿se puede No, controlar eso, Pero por es que ejemplo? nosotros vivimos en una sociedad desigual te en quiero hacer demasiados sentidos. te quiero hacer una O sea, pregunta. pero No, sí. espérame, Agustín. Te quiero hacer Dame una un pregunta, segundo, déjame Marcela. terminar. ¿Cómo? Disculpen, pero esto no lo puedo dejar pasar. Dame un ejemplo concreto en la realidad, en donde los hombres y las mujeres no seamos iguales ante la ley. Cuando caminas por la calle, ¿te sientes segura? Yo no. Nadie se siente seguro. No, Sí, eso pero es que es distinto. Tú tienes miedo a que te asalten, yo tengo miedo a que me violen. Esa es la De hecho, diferencia. sin- Esa es la diferencia. Cuando tú vas a comprar cualquier cosa, sales de tu casa cualquier día, yo salgo con un gas pimienta en la mano porque tengo miedo. Vámonos a ese punto. A mí me gusta ese punto. Me encanta el tema de la seguridad. Porque te lo digo. ¿Y por qué te lo menciono? Porque vivo en Cerro Navia y es una comuna que efectivamente nos afecta la inseguridad. Porque hace poco, hasta hace alrededor de un mes, me robaron el celular. Me tuve que comprar otro celular y me terminaron apuntando con una pistola un tipo que se metió en una moto. Es un lío el tema de la inseguridad. Es un lío que afecta tanto a las mujeres como a los hombres. Es un lío, ¿por qué? Porque efectivamente quienes están administrando el Estado, llámese el Ejecutivo, llámese el Legislativo, no se están haciendo cargo de la problemática que hay en la seguridad. Es un lío porque sus partidos políticos han votado en contra de las leyes que van en pos de la seguridad. O sea, partiendo porque efectivamente, por ejemplo, votaron en contra de la ley Naín Retamal que buscaba la protección a carabineros. Han votado en contra de la ley antibarricada, han votado en contra de la ley de persecución al patrimonio del narcotraficante, han votado en contra de la ley Juan Barrios, que lo que ocurrió a Juan Barrios fue terrible, o sea, lo quemaron vivo dentro de su camión. Ni siquiera mencionemos el tema de la Araucanía, vayámonos solamente al tema de la inseguridad que está habiendo en las regiones. Entonces, cuando vemos esa realidad, yo me pregunto, efectivamente, ¿qué han hecho en pos de mejorar esa realidad? Porque tú dices, y te lo entiendo, y comparto contigo, las mujeres y los hombres todos nos sentimos inseguros producto de lo que está ocurriendo. Pero les pregunto, ¿qué han hecho en pos de mejorar esa inseguridad? Porque si lo llamo a la presidencial, yo tengo un candidato que efectivamente tiene un plan, y se llama el Plan Implacable. El Plan Escudo Fronterizo en temas de migración descontrolada. 125.000 migrantes de manera ilegal están entrando a Chile. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el plan, por ejemplo, que tiene, porque ustedes votan por Janet Jara, cuál es el plan que tiene Janet Jara en materia de seguridad, por ejemplo? Bueno, primero que todo, después de 18 años tenemos Ministerio de Seguridad Pública. No, pero el plan así como de programa de gobierno, porque eso ya está. Y Claro, pero ya tú me está preguntaste implementado. qué hemos hecho. Ya, dale. Te estoy diciendo, tenemos Ministerio de Seguridad Pública después de 18 años. Más de 10% más ingreso a carabineros. Más de 4,4% de, por supuesto, total en seguridad hemos invertido. Tenemos la ley antinarcotráfico, ley de contra el crimen organizado, ley de búsqueda de personas desaparecidas, ley que agrava el delito de porte de armas en lugares públicos, ley que agrava el secuestro, ley que sanciona la conspiración para el sicariato, ley que crea el delito de extorsión y refuerza las competencias de gendarmería y la ley de rentas regionales. Dale. Tenemos leyes, tenemos cosas, hemos hecho, hemos gestionado, hemos invertido en seguridad más que los gobiernos anteriores. Dos puntos solo voy a mencionar, y esto es una pregunta abierta también. Primero, el Ministerio de Seguridad efectivamente es una de las cosas que para mí ha servido más para agrandar el Estado que para mejorar la seguridad. Sí. Es cosa de ver los resultados. No sé, te menciono... Los resultados que llevan 2 meses. Te menciono así. Bueno, resultados que efectivamente no se van a ver porque resulta que tenemos tipo, o sea, el jefe de divisiones de la subsecretaría está ganando 10 millones, hay otro, el Luis Ignacio, por ejemplo, jefe de división de control, está ganando 9 millones, Alejandro Urquiza está ganando 9 millones 100. Bueno, mientras ellos ganan mucho dinero, yo creo que efectivamente no va a haber ni hay tampoco resultado en lo que respecta al tema de seguridad. Y lo segundo, y esto es una pregunta de verdad con la mayor de la honestidad intelectual. Las mismas leyes que tú me nombraste, muchas de ellas habían sido rechazadas cuando estaba, por ejemplo, la administración de José Sebastián Piñera. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un diputado que cuando tiene una ley en particular, la ley X, ¿ya? Estando la administración de Piñera te vota en contra, pero estando la administración de Gabriel Boric te vota a favor? ¿Cuál es la lógica de que depende del gobierno de turno si yo voto a favor o no una ley de seguridad? A ver, Chris, yo creo que tú apoyas a José Antonio Kast, ¿cierto? Absolutamente. Mira, si te toca hacer gobierno, que esperando yo que no sea así, te vas a dar cuenta que se pueden aprender muchas cosas. De hecho, yo creo que el Frente Amplio y el gobierno nuevo que avanzó después de la elección que le ganó al propio José Antonio Kast, una votación histórica, ha aprendido muchísimas cosas sobre la administración y sobre cómo gobernar. Hoy en día se habla sobre mucho
o sea, se habla sobre muchos planes, sobre mano dura, sobre que vamos a ser implacables en seguridad, que vamos a gobernar por decretos. O gobernar por amor, con amor. O gobernar por amor, pero aquí lo cierto es que tú lo deberías saber bien. Yo creo que lo sabes bien, de hecho. Estás estudiando administración pública y la administración pública te delimita bastante el terreno de juego que tiene un gobierno para poder hacer ciertas cuestiones. Entonces, la derecha, cuando intenta dar estos discursos grandilocuentes, lo cierto es que está poniendo en contraposición dos visiones que a mí me gustaría que pudiéramos poner sobre la mesa y sincerarlas. A mí me gustaría saber si la derecha le importaría tener un gobierno autoritario populista que se encargue con esa supuesta mano dura, pero también pasando a llevar los derechos humanos, o es una derecha que también cree en las instituciones democráticas, las cuales se va a postular en estas elecciones y ya tienen programa de gobierno y van a presentarse como candidatos, por lo tanto, y que se sigue una serie de reglas que tú lo sabes para poder controlar y mitigar estas cuestiones. Hoy en día, déjame darte un dato, es un 56% menos de los migrantes que entran respecto al año pasado. Entonces, ahora, lo que a mí me gustaría que pudiera sincerar ustedes en esta mesa es que ven el gobierno de Kast y estas propuestas de mano dura en la seguridad, de ser implacable, más cercano al autoritarismo y al populismo, o lo ven más cercano a las instituciones democráticas como se están presentando hoy en día. Ya, ¿te puedo hacer una pregunta de vuelta? Que me parece clave la pregunta que hiciste, Agustín. Ya, sí, dale. Me parece clave la pregunta que hiciste. ¿Ustedes apoyarían un gobierno que ha matado millones de personas, que ha reprimido a millones de personas que viven en hambre, en miseria, como por ejemplo en Cuba, la gente que vive en Corea del Norte, Nunca la gente lo que vive hemos en hecho. Venezuela? De hecho, el único grupo que ha ejercido la fuerza contra su propio pueblo han sido ustedes, en la dictadura. Uy, esto te juro que no lo puedo dejar pasar. Es que Bueno, ¿cuándo lo hemos uno de hecho sus grandes nosotros? personajes, que yo creo que es un prócer para ustedes, Sebastián Allende, o sea, Allende, Piñera. perdón, Sebastián Allende. Sebastián Allende. Allende, la gente se murió de hambre. La gente hacía filas, colas tremendas buscando comida, porque no había. Boicot de la CIA en Chile y cómo le pagaron a los camioneros. Googlea. No, pero, Grito. Yo creo que pero estás, yo creo... Pero yo yo creo, creo que es innegable. es innegable que la gente se murió de hambre. La gente Pero, se moría por de favor, hambre no en sentido A literal, ver, en ya, sentido... juguemos al empate entonces. No estamos Juguemos al jugando al empate, pero si Con ustedes- Allende la gente se murió de hambre, pero claro, entonces se justifica que en Pinochet le hayan ¿Cuándo- metido cuándo- ratones por la vagina Ya, a las mujeres. Yo te voy a preguntar... ¿Y Esto eso es es feminismo? es una diferencia de género Ay. bien clara. A los hombres le metían ratones por partes. Ya, ¿sabes qué? O sea, Yo a eso las no lo puedo mujeres dejar sí les pasar. pasó. ¿En qué momento nosotros hemos mencionado a Piñera? ¿Se dan cuenta que la izquierda su único argumento para Dije justificar lo que Pinochet. ellos hacen? Perdón. Sí, dijimos. Lo único que hace, su único argumento para justificar lo que hacen es Pinochet. Yo no soy partidaria de Pinochet. Yo jamás se mencionó en este debate a Pinochet. Me parece horroroso que le hayan metido ratones en partes íntimas a las mujeres. Obvio que me parece horroroso. ¿Y qué opinas Pero de no que los tienen tres por qué. candidatos de derecha reivindican constantemente? Es como su único punto en común. O sea, más allá de la pelea chica constante ¿Reivindican en la a que están- Pinochet? Totalmente. Dame una declaración Mira. de Kast. Te la leo al tiro. Mira. José Antonio Cast, O sea, dame un salió en la segundo. franja del no. Dale, O sea, dale. del sí, perdón. Dame un segundito. José Antonio Cast, 2017. Visita a Miguel Krasnov en Punta Peuco. Dice, te leo textual. Lémelo. Conozco a Miguel Krasnov y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él. 1000 años tiene de cárcel Miguel Krasnov actualmente por delitos de lesa humanidad Ya, en nuestro mira. país. Mira, es que eso es lo que yo te digo, que cuando nosotros intentamos, por ejemplo, hacer política más seria y opinar de los temas, efectivamente es como ponerse una venda en los ojos y tratar de ver los errores o ver las caídas o ver cualquier tema de los otros candidatos, pero ustedes están apoyando a Janet Jara, pues chiquillos. Pero es que Están no es una están caída. apoyando, cierro muy cortito, están apoyando a una candidata que cree que Cuba tiene una democracia distinta. Eso no es así. Están apoyando, Ah, no. están apoyando, no. Tiene están tres declaraciones apoyando, hablando lo mismo. termino. Están apoyando a una candidata que milita desde los 14, 15 años en el Partido Comunista, el partido más asesino en la historia de la humanidad. O sea, están apoyando a una candidata, y sin ir más lejos, ustedes son parte de las juventudes socialistas que Juventud. reivindican y celebran a Fidel Castro. Reivindican y celebran a Fidel Castro, al dictador Fidel Castro. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una doble moral, po. Hay una doble vara en lo que respecta a que cuando ven a José Antonio Kast le ven todos los males de la sociedad y él es culpa poco menos de todos los males de la humanidad, pero resulta que cuando ven a esa candidata la ven con amor y no ven los errores que de igual forma tiene o las caídas que tiene en lo que respecta a lo que ella misma cree. A ver, yo estoy apoyando a Janet Jara
y cito en tu modo de decir que me encanta, en verdad. Oye, fue por... Me encanta. Cortito, ¿fue por descarte? ¿O porque tu primaria? Nosotros, tu candidata era Toá, sí, ¿o mi no? candidata era Carolina Toá y nosotros nos adscribimos a una primaria democrática. Eso ustedes no lo conocen. Lo que quedó. Nos adscribimos a una primaria democrática en donde la gente habló, la gente se expresó en el voto y dijo que Janet Jara tendría que ser quien compita contra los candidatos de derecha, la triada alemana. La triada Pero alemana, claro. en principio me gustaría responderte. Dale, Yo no. apoyo a Janet Jara porque Janet Jara impulsó reformas importantes de este último gobierno, tú lo sabrás. A lo mejor no son tan importantes para ti, pero para los trabajadores en general son muy importantes. Por ejemplo, leyes laborales como las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, la reforma previsional tan necesaria que es para nuestros abuelitos. Que lo más probable es que todos hemos visto cómo los abuelitos de nuestros amigos, si es que nosotros no tenemos, o los nuestros propios, no les alcanza su pensión. No les alcanza su pensión, ¿ya? Y es que Qué si error, usted- ¿cierto? No, Y- qué horror. Porque la reforma de pensiones es lo peor que nos pudo haber pasado. Eso sí que yo tengo que decir y reprochar totalmente a la La derecha que reforma votó de a favor de la pensiones es lo reforma de peor que nos pensiones. puede haber Ojo. pasado. Es lo peor que le subamos Sí. las pensiones a los abuelitos. No, porque no le Perfecto. subimos las viviendo en la pensiones. mes- No, la no, miseria. No, pero eso a es ver, no nos reducible. vayamos, Pero no ustedes nos saben vayamos qué al hacen. argumento Apoyo a Janet emocional. Jara No nos por vayamos eso. al Espera, argumento, por bajemos un favor. poquito del... Y no apoyo No, a José Antonio Agustín. Cast, pero déjame terminar porque yo lo escuché Ya que termine, respetuosamente, Dale. su intervención, y que me Dale. preguntaron. Entonces Dale, yo voy dale. a responder. Termina. Yo no apoyo a José Antonio Cast, además de que ¿por qué apoyo a Jara? No apoyo a José Antonio Cast. ¿Por qué? Porque se opuso al aborto en 3 causales, porque era sumamente crítico de la gratuidad universitaria, la cual ha beneficiado a 500.000 estudiantes. Universal. A la gratuidad universal ha beneficiado a 500.000 estudiantes a nivel nacional. Se opuso a la ley que iba a implementar 15 CFTs a nivel nacional, Centro de Formación Técnica. Se opuso a la ley Zamudio contra la discriminación y, de hecho, una contradicción que después pasó, él mismo invocó la ley Zamudio. Rarísimo. Se opuso también, para quienes nos están viendo, a la ley Cholito. Imagínense, este legislador que estuvo 16 años en el Parlamento se opuso a la ley que hoy en día regula el cuidado responsable de nuestras mascotas. Y ese es la persona que vamos a querer tener en el próximo gobierno. La verdad es que yo no. Y por lo mismo, quien ha trabajado por Chile, quien ha impulsado reformas importantes en el último tiempo es Janet Jara. Tú dices Por que- eso apoyo a Janet Jara y por eso no apoyo a José Antonio Cast. Perfecto, clarísimo, quedó el Reels. Oye, cortito, tú estudiaste muy bien lo que hizo José Antonio Cast al parecer como diputado. Lo intenté. Lo intentaste. No, si vi que hicieron un meme con el tema de una cajita de fósforo. En relación a eso, ¿sabes cuántos proyectos de ley presentó José Antonio Cast? Tiene la firma en 255 mociones. Se Perfecto. llaman. ¿Cuántos Cuando fueron cuando los parlamentarios proponen el proyecto de ley. ¿Y cuántos fueron aprobados? Entiendo. Mucho menos. Ok, mira, ese es el punto. Yo creo que efectivamente cuando tratamos de hablar en referencia a un tema, también tenemos que mencionar que como ustedes lo mencionan, tenemos que mencionar que presentó 255 proyectos, de los cuales 19 fueron aprobados, de los cuales en lo que respecta al nivel de aprobación y proyecto en particular, está la sanción de pedrada de vehículos en movimiento, que es importante, está efectivamente el permitir la realización de bingo y rifa en casinos en lo que respecta a temas de beneficio. Increíble. Y Súper comparable a la gestión de Janet Jara. O sea, 40 horas. si me sueldo dejan mínimo. terminar, Y por eso hay 170.000 más yo lo escuché, tranquilos. Mayor transparencia en lo que respecta a la función legislativa, que yo creo que es tremendamente necesario con la cantidad de desaforados que tenemos en la Cámara de Diputados, lo cual me imagino que ustedes lo aplauden, proyecto de José Antonio Cast. Y sin ir más lejos, hubo una ley que ojalá lo hubiésemos sumado a otro proyecto aprobado de José Antonio Cast, que es la ley antipituto, pero lamentablemente ustedes votaron en contra. Entonces yo creo que también se da un sesgo de que hay muchos diputados que por el mero hecho de que sea José Antonio Cast quien presente el proyecto o algunos de la ultraderecha, que es un concepto mal utilizado para José Antonio Cast, lo votan en contra simplemente porque él lo propone. Entonces yo creo que efectivamente cuando vemos en materia de qué ha presentó proyecto en materia de seguridad, presentó proyecto ¿Cuáles? en materia de familia, presentó proyecto en materia de economía, y cuando lo vemos reflejado en la votación como tal, ustedes lo votan en contra. Y ahí yo les pregunto, ¿por qué, por ejemplo, votar en contra de un proyecto que presentó José Antonio Cast, que es la ley antipituto? ¿Cuál es el argumento
que ustedes tienen de haber dicho, ¿sabéis que votamos en contra de la ley antipituto? Por esta razón. Mencióneme por lo menos ¿Y una cuál es para el argumento entenderla. de votar en contra de la ley Cholito? Fue Mencióneme- el único. El único que votó en contra de la ley Cholito. Mencióneme por lo menos No jugar al empate, tú mismo lo un dijiste. argumento de por qué votar la ley antipituto, chiquillos. O sea, ustedes fueron el gobierno que dijeron, o no sé si apoyaban a Gabriel Boric en su momento, me imagino que sí, ante José Antonio Kast, que dijeron, en nuestro gobierno no habrá espacio para los pitutos. Se presenta una ley antipituto y la votan en contra. Yo me pregunto por qué la votan en contra, por ejemplo. Mira, ¿sabes qué? Me gustaría volver a un punto súper importante que nos diste, que fue que tú nos mencionaste varios sueldos, ¿cierto? Pero podrían quizás mencionarla, porque responder la tenemos que pregunta. volver a, Yo no sé se puede. a otro tema. Ni sé cuál es la ley antipituto en verdad. Si La querés me la desconoces. mandáis y después lo respondo. No, No, quizás yo, la la verdad, Tampoco soy más de parlamentario. desconocerla o conocerla, tampoco soy parlamentaria, creo que es una ley. Yo te pregunto, ¿en cuántas Entonces, comisiones de seguridad y no participó está hablando de José la Antonio Kast? bancada, del pacto. Oye, mira, desconocen Yo estoy la- hablando de José Antonio Kast que votó en ¿Y contra de quién la lo ley Cholito. presentó? ¿Desconocen la ley? Háblame de un parlamentario por último Ok. que nos diga que votó en contra. Desconocen pero- la ley, pero prometen ser un gobierno antipitutos, pero resulta que cuando se lo presentan, votan en contra. Y dicen desconocer la ley. Ya, después de... Nada más que- Sí, tenemos que pasar al siguiente bloque en pauta porque nos hemos pasado un poco con el tiempo. Teníamos escrito en pauta con Chris hablar sobre la mujer, porque yo creo que el feminismo, dentro de lo amplio que puede ser el tema de la mujer, es un tema amplio, que lamentablemente la izquierda nunca ha sido muy ¿Qué claro al es ser respecto. mujer? Y esa es la pregunta que queremos hacerle. ¿Qué es ser una mujer? O sea, yo no tengo idea. No tienes idea, no. Soy hombre. No se te ocurre. Y por ser hombre no puedes saber lo que es una mujer, no se te ocurre. Intuyo algunas cosas, pero creo que no me corresponde dar esa No te respuesta a mí corresponde. porque él mismo Oh. caemos en el mismo espacio en donde los hombres responden por las mujeres. Adelante, ¿qué es Gracias, una mujer? compañero. Me parece súper bien que haga esa Marcela quizás. esa aclaración. Sí, ¿qué es una Estamos llenos de hombres que nos desautorizan, así que te agradezco decirme. Yo creo que mujeres son las que se identifican como mujeres. ¿Y qué es identificarse como mujer? Tú te puedes identificar por muchas razones como mujer y yo puedo identificarme como mujer por otras. No creo que haya un patrón universal para decir qué es lo que es ser una mujer, menos en una sociedad tan diversa, en un mundo tan diverso, lleno de culturas Ya, distintas. Pero, donde- ¿qué es identificarse como una mujer? ¿Qué? Para mí, identificarme como una mujer es sentirme cómoda en mi género biológico y también en mi Género sexo. biológico O sea, en mi un- sexo biológico y en mi género. Yo me identifico como mujer mañana. ¿Ustedes me tratarían como una mujer? Si tú quieres que yo te trate como una mujer, claramente es una base de respeto. Aunque o sea, sea libertad absoluta para Es determinarte. libertad absoluta, no hay límite. Es que, ¿cuál sería la diferencia que no? De verdad, tú piensas que hay realmente. una libertad. O sea, a ver, si yo me Porque levanto... hay ejemplos y Hay ejemplos y de hecho los vamos a poner en cámara. Hay un video, señor director. Hay un video muy bueno que vamos a mostrar, que a ver si lo puedo poner, que no sé si me está funcionando. Ahí, De nuevo. Soy una persona trans, no binaria. Más específicamente soy demigirl. Mi orientación sexual es polisexual. Mi orientación relacional es poliamorosa y demisexual. Las personas de mi género mayoritariamente se sienten sin género, pero con detalles de algún género y edad específica. En mi caso, soy demigirl. Mayoritariamente me siento agénero, pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de 9 años. Vamos. una niña de 9 años. Yo les tengo una pregunta a ustedes. A ustedes que les encanta hablar de libertad y se oponen a los distintos desafíos del siglo XXI. O sea, Ya. en el siglo Démoslo. XXI hay diversas formas de entender la sexualidad, de entender el cuerpo, de entender el género, y son cosas que existen. Nosotros no podemos ir a decirle a una Ya. persona cómo se tiene que sentir o no con su No, cuerpo. pero sí le podemos decir que no mienta. Y una persona como Don Juan, que le vamos a poner del video que acabamos Don de ver, Juanito. Don Juanito, no puede decir una mentira tan atroz. Pero no le gustaba tanto la libertad. No, claro, pero no cuando es una mentira. Lo que pasa- discúlpame. ¿Cuál ¿Qué es es la una mentira? mentira? ¿Qué es Lo que una pasa- verdad? O sea, Porque, tú sorry, puedes decir para por la una gente que persona nos es está la viendo me verdad o la parece muy mentira. triste que lamentablemente definan mujer como, con la misma palabra, la definición, una mujer es la que se siente mujer, lo cual es una ridiculez. Y discúlpeme por ser tan ¿Por qué? franca, pero una mujer tiene cromosomas XX y un hombre tiene cromosomas XY. Así son las cosas. ¿Por qué? En el Porque- siglo XII.
Claro, sí, si quieren bromear al respecto es cosa de ellos, es cosa de ver sus declaraciones y las mentiras que han hecho constantemente. Tú no me vas a salir como este hombre de 40 años que se hizo una niña de 9 años, no sé si les parece lógico esa cuestión. ¿Dónde está el límite? Si tú te puedes identificar como cualquier cosa, perro, gato, animal, no sé, sapo, amarillo, blanco o azul, o sea, es una mentira como tal, porque tus cromosomas son XX o XY. Tú no eres otra cosa. Discúlpenme ser tan franca y para algunos sean, hoy yo tal vez soy cualquier atrocidad del mundo, súper retrógrada, terrible. Pero lamentablemente es la verdad. O sea, tú naciste mujer, tú naciste hombre y así son. O sea, aunque tú te quieras creer algo que no oye, eres, Una y pregunta, hay un ¿tú crees punto- en el matrimonio igualitario? ¿O tú crees, por ejemplo... yo creo en la unión civil, pero no en el matrimonio igualitario. El matrimonio es Ya. algo que le corresponde a la iglesia. Ahora, Pero ¿y te molesta, por ejemplo, Agustín. las personas homosexuales? ¿Y cómo ¿No? el Papa Jorge Bergoglio invitaba a los gays a Oye, comer con él hay- siempre y no tenía ningún ¿Y quién está problema? hablando de los gays? Yo estoy hablando de los transexuales. Bueno, los No, sí, transexuales pero le es que invitaba a todos. a mí me parece que... ¿Por qué va al caso la pregunta? Porque yo creo que va de un nivel de... bueno, aparte de conservadurismo, pero de quedarse un poco en el pasado. Yo creo que la caricatura que ustedes están haciendo, en verdad, no la entiendo muy bien. Porque es una caricatura. Pero déjame terminar. dale. Me parece que cuando uno pretende estar en política y pretende sobre todo apoyar a candidatos que intentan representar a la sociedad en su conjunto, a Chile, a un país, a un pueblo soberano, tiene que saber que ese pueblo va a tener distintas visiones de la vida, va a tener distintas y se va a sentir distinto respecto a cómo se identifican, va a tener opiniones diversas, pero lo que yo creo ver, espero que me lo contesten diciéndome que no, es que ustedes ven esto como algo completamente mal opuesto de lo cual se tiene que mejorar, y yo lo veo así porque José Antonio Kast lo hace parecer de esa manera, en cuanto realmente lo que nosotros deberíamos hacer como gente que está en política, como gente que quiere incluir, que quiere representar, es traerlos, es no excluirlos, es Mira, incluirlos mira. a todas esas personas Hasta el Papa que lo se hizo. sienten e identifican diferente Mira, a lo que tradicionalmente en la cultura occidental se ha dado por miles de años. te comprendo. Mira, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Yo creo en la libertad, pero no creo en el libertinaje. Yo creo que efectivamente cuando tú transgredes la libertad de otros, estás cayendo en un error y en algo que es injusto, que no debe hacerse y que no debe efectuarse porque en la práctica es algo que puede llevar a consecuencias mayores. Te doy un ejemplo súper simple que te puedo mencionar. ¿Ustedes conocen el caso de Lia Thomas? ¿No? No le suena. Ok, el caso de Lia Thomas creo que es bueno que lo puedan estudiar porque es un caso que te deja ver los riesgos que pueden llevar. Lia Thomas era un nadador que efectivamente no le iba bien en las competencias de natación, que no marcaba punto, que no llegaba ni siquiera a los 3 primeros y que él toma la decisión de autodeterminarse mujer. Cuando él se autodetermina y se define como una mujer, resulta que en base a las reglas establecidas mediante las leyes que a ustedes quizás les gustarían aprobar, él pasa a las competencias de mujeres y resulta que de manera injusta termina quedando en los primeros puestos, para ser específico, ganando competencias de natación en lo que respecta a una competencia que es lógicamente de mujer, pero en la práctica terminó un hombre entrando a una competencia de mujer. Yo le pregunto, ¿eso es justo o injusto? Es que la ley no es Dentro de así. toda lógica, es injusto. El problema de las leyes es que están siendo así. No es el único caso. O sea, tenemos montones de casos en donde efectivamente a quienes más perjudican estas leyes de autodeterminación de Es la género mujer. son a las mujeres. Entonces, Bueno. considerándose quizá, son los ejemplos que te estoy dando. En Argentina hay otros casos, en España hay otros casos, en donde efectivamente hay algunos que terminan autodeterminándose mujer para poder recibir una pensión de jubilado con mayor tiempo de anticipación. Entonces, hay ejemplos que efectivamente nos demuestran que estos casos a los que más perjudican son las Y mujeres. te voy a dar Dame dos el dato. ejemplos. Te voy a dar Es dos que es ejemplos. No hay muy ni un distinto Vamos a la problema. evidencia dar empírica. Mira, ejemplos. primera noticia. Un preso se autodetermina mujer y embaraza a otra interna tras ser enviado al módulo Argentina. femenino. Segunda noticia. Esto fue en Estados Unidos. Condenan a cadena perpetua al violador que se declaró transgénero y fue recluido en una cárcel de mujeres en donde abusó de las presas. En Estados Unidos y en Argentina, y eso que a ustedes les encanta Milei y Trump. De hecho, No, pero Pero eso esa- José Antonio Kast lo dijo. distingamos. No es que el Milei y no milagro- es que el milagro Trump de y Milei no son Argentina. quienes legislan Oye, las leyes. oye, no, pero- Ah, no son los presidentes los que espérame, opinan porque esto para que no caigamos en falacias quizás, o en fake news, que a ¿Ah? todo esto andan todos como medio alaraco con eso. Estas noticias ocurrieron no en el gobierno de Milei, ocurrieron en los gobiernos Sí. kirchneristas que promovían todas estas políticas de
sin ir más lejos, mira, se me viene a la mente algo súper rápido. Alberto Fernández declarado como el primer presidente feminista. Veamos cómo terminó. Bueno, todas estas leyes terminaron perjudicando a la mujer en el gobierno anterior a Javier Milei, que menos mal que llegó Javier Milei a la presidencia y ahora están mejorando las Les cosas. fue súper bien con la inflación. Bien la ido. A ver, Bien. Sí, excelente. yo excelente. creo que aquí estamos en un debate el cual tenemos que dar con mucha paciencia, Marce, porque un poco haciendo memoria, hace 20 años, 30, 40, 50, a los homosexuales se les tildaba de endemoniados, se les tildaba de pedófilos, se les tildaba de antisociales. Hoy en día lo que yo veo y lo que está a la luz de ustedes es que la derecha chilena ultraconservadora y de ultraderecha tan solo quiere excluir a estas disidencias. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dialogar. Tenemos que hacerles entender que ustedes, quienes son las disidencias, quienes han sufrido también de la discriminación, quienes han sufrido incluso a veces que los maten, quienes han sufrido incluso ahora cuando un candidato a presidente se postula después de haber votado en contra de la ley Zamudio, que es contra la discriminación, vamos a tener que seguir conversando y seguir convenciéndolos de que estamos avanzando, estamos progresando. La época quizás va muy rápido para algunos, quizás va más lento para otros, pero aún así es importante que lo Oye, veamos. es el Era- mismo discurso de... dar ese, Cortito, esa es el mismo conversación. discurso de Boric cuando él pierde una elección y dice, bueno, hay que entender que nosotros estamos más adelantados que el pueblo. Como que se La superioridad moral ahí la tienen presente. no es para nada soberbia es Discúlpame, superioridad moral. pero para quiero, nada es quiero superioridad responder moral, algo de lo que dices, porque te Agustín, digo porque que- me parece muy clave porque lo que estás te digo diciendo. que es que Lamentablemente, déjame hablar. se está excluyendo Déjame una hablar, parte. Agustín. A mí me parece fundamental lo que dices y claro que hay que seguir dialogando al respecto. En particular, uno, la gente homosexual, o sea, jamás hemos mencionado algo en contra de la homosexual en este programa y si lo hemos hecho nos pueden mandar el clip. Segundo, lo que yo hablé y lo que querías hablar es entrar en los transgéneros, que es un tema bastante distinto. Los homosexuales, yo personalmente creo que a ti te puede gustar lo que te quiera gustar. Si te quiere gustar un hombre o una mujer, te gusta un hombre o una mujer. Me es irrelevante. Lo que yo no puedo aceptar es una mentira. Y la gente transgénero, lamentablemente, está mintiendo. Porque Yo creo, son una cosa, chiquillos, no son otra. lamentablemente que a ustedes y a su partido y a José Antonio Cast Yo no estoy en ningún partido. les quedó su tendencia política, digamos, la derecha en general, está triada, pinochetista, etcétera. Creo que lamentablemente les triada. quedó Marxista, chico leninista, el stalinista. siglo XXI. Y lo lamento, pero es la verdad. Les quedó chico el siglo XXI. Les quedó Dense chico... cuenta el discurso de la superioridad moral. Igual que No, Giorgio es que Jackson, no igual es que superioridad Gabriel Boric. moral. Si yo no estoy haciendo ningún juicio acá. No son los Yo te estoy sabios, ni los hablando- genios, ni los dueños de la verdad. Lamentablemente están bastante equivocados A ver, y me es que parece yo un creo que peligro. No, para la no es un tema de sociedad. superioridad moral, solamente un tema de cómo se aborda. Creo que la caricatura de mostrarnos un video es parte de esta. ¿Es una idea caricatura de- o es un video real? No, Yo no lo hice de, con de- inteligencia de mostrarlo artificial. en este programa, A ver, dar pero- estos ejemplos. ya mira. Pero yo te puedo decir mira, te muchos la- ejemplos de personas que son transgénero La y mayoría. son mis amigos, podemos compartir de lo más Compañero, normal. excelente. Ya, mira. Y no son personas a las cuales, ya esto quiero llegar, no son personas a las que se merecen ser tratadas como mentirosas, discriminarlas o siquiera excluirlas de Mira, la sociedad. Tú has ¿Quién mencionado... está a mí hablando de parecer- excluirlas en la sociedad? No, pero las tratas de mentirosas. Ya, pero si pero es una escúchame. mentira. Es que eso es una opinión Cabe- tuya. No, lo No que es una está, lo que opinión, está es diciendo... Claro que es ciencia. una Es opinión. ciencia. Es ciencia, pero tú, ojo, en otro video dijiste que el aborto era homicidio y eso es ciencia, porque ojo, Es eso no es homicidio. ciencia. Oye, Es eso no es A lo que homicidio. ciencia. cabe el concepto de mentira es cuando utilizan esta realización de la autodeterminación para su propio beneficio. A eso se refiere. Es mentir. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Pero porque dice que para su propio beneficio. Tú, por ejemplo, ay, pero si los casos te lo estamos mostrando. Ustedes No, son una de las yo poblaciones conozco- más ¿Cuál es el discriminadas. punto? Mira, ¿cuál ¿Qué es el beneficio Yo punto? conozco tiene muchos ser casos trans? en donde Acabamos de el men- beneficio acabamos tiene de mencionado mencionar y se tres discrimina a esas casos. personas por Agustín- considerarse de otro sexo. Agustín ha O género. mencionado, por ejemplo, tú has mencionado el concepto de caricatura por lo menos 2 o 3 veces en el programa. Caricatura a mí me parece considerar un libro como, por ejemplo, el libro Cas, la ultraderecha chilena, como una fuente fidedigna en lo que respecta a un libro que es totalmente sesgado sobre la historia de José Antonio Cas, que es el libro que ustedes están leyendo. ¿Qué libro? Yo estoy Yo puro viendo no. noticias Y ahí, citando. y ahí el punto es clave. Efectivamente, y caricatura, y lo del fósforo es caricatura porque no es así, y por eso yo te digo, mira, a veces es como considerar el punto de llegar a un punto común y decir, efectivamente, si va a haber crítica hacia un candidato, si va a haber crítica hacia una ideología, lo argumentamos con base. Y nosotros le hemos hecho preguntas. Le preguntamos por qué consideran correcto el hecho de que diputados voten en contra de una ley con una administración y a favor de una ley con otra administración. Y no hubo respuesta.
Le preguntamos, ¿por qué votaron en contra de la ley antipitutos? No hubo respuesta, desconocían el proyecto. Le preguntamos ahora, ¿por qué efectivamente, le estamos explicando, por qué efectivamente es una mentira cuando hay una utilización en base a beneficios de evidencia empírica y de ejemplo que le hemos dado? Y no hubo respuesta. Entonces yo creo que efectivamente hay un sentido de lógica cuando nosotros les traemos argumentos en pos de situaciones que han ocurrido y que han afectado a gente y no hay respuesta. Les puedo No, preguntar sea, ahora y- yo. y la respuesta la respuesta sobre es la que ley nos quedó Cholito. chico el siglo XXI. ¿Cómo? La respuesta es que no quedó chico el siglo XXI. O sea, no tienen nada más que decir Vamos que más ellos lento que el saben más pueblo. que nosotros. No, Claro que a no, ver, acá no hay ninguna yo tipo creo de... que el tema de cómo se aborda también es muy importante. A ver, me parece que efectivamente, Chris, a lo mejor te molestó el hecho de que nombrara tanto las caricaturas, pero me gusta harto los Looney Tunes. Me gusta harto los monos animados, pero más allá de eso es Se nota. que en la política actual vemos cómo efectivamente se trata de cancelar ciertas opiniones, se trata de Estoy totalmente de tratar de acuerdo. En mentirosos, particular por se trata ustedes. de acallar ciertos comentarios que a lo mejor Total- no son tan estoy cómodos para totalmente de alguno u otro. Oye, si de ustedes estos tienen lados. un magíster Pero y un me- doctorado en yo- eso, discúlpame Agustín, pero de verdad que yo no lo puedo dejar pasar. Oye, pero, tema de la Sara, tolerancia. Sara, tú siempre me decís que no te interrumpa y tú siempre me interrumpes. Ya, mira, cierra con la Es que idea. no puedo dejarte decir tus Dale. atrocidades. Es que está Cierra- bien. pues. Cierra con la idea y después te responde Sara. Dale. Pero no, o sea, básicamente eso. Finalmente yo creo que cómo aborda la ultraderecha chilena, cómo aborda Kast estas temáticas, es muy en pos de eso. Quizás a ustedes les molesta la cultura de la cancelación, a mí también. Y por lo mismo creo que debería dar explicaciones de por qué votó en contra de la ley Zamudio. Pero en la cultura de la cancelación. ¿Cuáles son esas Ahí estás- explicaciones? ahí estás- Nosotros igual ahí te estás estamos preguntando hablando- a ti. te hacemos la Porque contrapregunta ¿Por qué votó en contra de la ley porque Cholito? ¿saben lo que es la ley Zamudio? Sí. ¿no? Sí. Ya, ¿Por qué votó El en punto, contra? el punto que ustedes hablan de la ley Zamudio, hablan de la ley Cholito, hablan de una serie de leyes que efectivamente dentro de la lógica de la argumentación era una mala ley en base a lo que ¿Por qué decía la usó después? José Antonio Kast. ¿Era tan mala? Escúchame, era una mala ley en lo que respecta a lo que establecía José Antonio Kast. Ahora, la misma lógica se puede establecer, por ejemplo, en base a la ley nueva de trabajo, la ley Karim, por ejemplo, que efectivamente pronuncian la ley Karim, anuncian la ley Karim, y después resulta que los casos que hemos visto van en toda lógica en contra de la misma ley Karim en los casos que se han visto en la propia moneda. No se han visto en mi casa, no se han visto en la casa de cualquier otro chileno, en la propia moneda. Entonces, por eso yo soy muy crítico quizás con estos puntos. Ahora, en lo que respecta a la censura y a la cancelación, estoy absolutamente a favor en lo que ustedes están diciendo. Yo creo en la libertad de prensa, creo en la libertad de cada individuo para poder ir y decir lo que uno cree. De ¿Y hecho, para los esto- transgéneros no de cree- hecho, los esto- transgéneros no creen libertad? No, pero ellos No, tienen, eso era lo que te y decía yo quiero Sara. aclarar ese Ellos punto. tienen toda la libertad para decir y hacer lo que quieran. Si el punto es no transgredir la libertad del resto. Y ahí yo creo que Y se los voy a efectivamente aclarar estamos en para los que no Y entendieron en absolutamente de cámara y acuerdo. para Agustín. Para Oye, ustedes vamos dos se los cerrando. voy a... Muy cortito para que lo entiendan bien. Yo no tengo ni un problema si tú te quieres identificar mujer o hombre. Tu problema, si te quieres mentir a ti mismo, es cosa tuya. Lo que sí estoy en contra es que tú obligues a la sociedad y al Estado a reconocer algo que no es cierto. Por ejemplo, hay un programa, que es este programa que era como a partir de los 3 años, en que se podían hacer De terapias de hormonización trans. Sí, que se podían hacer terapias de afirmación de género a niños a partir de los 3 años. A mí eso me parece un peligro. Yo estudio pedagogía, yo voy a ser profesora. Y les digo desde ahora que me preocupa que a la izquierda de este país les importe más, en vez de la seguridad de los niños en los colegios, que a partir de los 3 años les puedan decir si son hombre o mujer y si están equivocados o no. Eso me parece peligroso, no sé ustedes. Bueno, hemos hablado harto de legislación, ¿cierto? Entonces les quiero preguntar a ustedes qué opinan particularmente de los dichos de José Antonio Kast de que el Congreso no era tan importante. Y ahí ¿Cuándo tengo una fue? respuesta. Dame un segundito Dale. porque tengo Disculpa. harto. Dale nomás. Cuando él fue diputado por más de 16 años, tuvo una dieta total aproximada de 1.400 millones para después decirle a la gente, al pueblo chileno que se levanta todas las mañanas temprano, que tiene un sueldo de 500.000 pesos, decirle que, ¿sabes qué? No era tan importante mi pega, daba lo mismo, solamente ganaba 8 millones al mes, entonces no era tan importante. ¿Para qué hablar de su asistencia, el 50%? Entonces ustedes me dicen que José Antonio Kast está muy Mira. preocupado de la seguridad. Dame un segundo. Dale, ¿Cuál dale. fue la comisión de seguridad en la que participó? ¿Cuáles fueron las leyes de seguridad que él impulsó durante su 16 años en el Parlamento? O sea, estamos diciendo que no fue muy poco tiempo. Y para finalizar, me gustaría decir estos mismos dichos autoritarios que dejan de lado más o menos el Estado de Derecho, que dicen que el Congreso no es tan importante, fueron los mismos dichos que decía Hugo Chávez, de hecho. Entonces, el autoritarismo se disfraza de distintos colores, de distintas banderas, de distintos emblemas, pero es autoritarismo igual.
Y eso es Oye, importante que la gente lo sepa en la casa. mira, permíteme corregirte con la mayor sinceridad y buena onda del mundo. ¿Tú estás segura de que él dijo eso? ¿José Antonio Cast? Sí. Claro. Absolutamente, 100%. Cito textual, José Antonio Cast, el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan. Te lo menciono, ¿por qué? Porque las palabras, No, no es lo te mismo. lo menciono, permíteme responderte ahora, yo te escuché. Te lo menciono porque efectivamente es importante decir las declaraciones tal cual, es importante no caer en fake news, es importante leer el contexto completo, es importante ver el foro completo y saber a lo que se estaba refiriendo, es importante saber el contexto. Lo que te dijo José Antonio Cast es contrario a lo que dijiste tú, porque tú dijiste que José Antonio Cast había mencionado que el Congreso no es importante, lo No cual era es tan falso. importante. Él, previo a decir que no era tan relevante en lo que respecta a la legislatura para poder aplicar las leyes y no crear más leyes necesariamente para ir a acudir en pos de las necesidades de los chilenos, lo que te estaba diciendo era justamente aquello. Pero él menciona, previo a lo que tú estás diciendo, lo contrario a lo que tú estás mencionando, que es que el Congreso es importante. Por eso yo creo que muchas veces se cae en una caricatura, más allá, apelando a Agustín, y muchas veces se caen en mentiras porque quizás nos quedamos con un titular, como por ejemplo el del mostrador, o muchas veces nos quedamos con lo que nos dicen los políticos de izquierda en redes sociales, o muchas veces repetimos un discurso aprendido. Pero yo creo que, pero ahí les aconsejo, vayan al foro, vean el contexto y dense cuenta que dijo todo lo contrario a lo que ustedes están mencionando. Estamos. Oye, les invito a que tengamos unos minutos finales para hacer una generalidad de lo que fue el debate. Mira, más allá de las diferencias, yo sé que quizás lo más probable es que en redes y en los chats y en los comentarios haya mucho fuego porque la discusión estuvo muy encendida y la gente también se va a aprender. Pero lo más importante, creo yo, que es parte de Jóvenes Politiqueros, es escuchar a todos. O sea, nosotros hemos tenido programas en donde los cuatro pensamos distintos, o sea, los cuatro pensamos muy parecido, que es Jóvenes Politiqueros, y hoy tenemos programas en donde dos piensan distinto a otros dos. Yo creo que es parte de la democracia tener esa libertad de poder dar a conocer lo que cada uno cree y piensa. Para eso vamos con los minutos finales. Les damos la oportunidad, chicos, para que puedan tener ahí, tienen su cámara. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la instancia. Fue un debate bastante bueno, bastante acalorado, pero esas son las buenas discusiones. Queremos hablarle acá a la gente en la casa, especialmente a las mujeres. Queremos decirle que venimos convencidos de Janet Jara porque es una alternativa distinta. No es ni al estilo ni de Venezuela, ni de Estados Unidos, ni de Alemania. Es un proyecto propio que no busca imponer ni ideologías ni patrones extranjeros. De hecho, es una receta a la chilena, con apellido Jara y desde el Cortijo en Conchalí. Nos estamos preocupando y ocupando con gestión, otorgando garantías laborales, pensiones dignas y, por sobre todo, garantizando gobernabilidad y estabilidad a través de un proyecto que, como les dije anteriormente, es propio, agrupa, une y pone por sobre todo el diálogo. Buenísimo, clarísimo. Agustín o Sara, no sé. Ya. Bueno, en primer lugar, también apoyo a la Marce, creo que... perdón, tengo un poco de tos. Es muy importante poder darse estos diálogos, sobre todo entre jóvenes. Me parece muy enriquecedor que entre jóvenes estemos hablando de política y estemos hablando de política de este nivel. Ambos tenemos argumentos contrarios, pero ambos hemos sabido construir una lógica y una coherencia en función de nuestros ideales, de nuestras vivencias y de nuestro coexistir, ¿cierto? Pero en particular me gustaría hablar sobre el tema de la educación. Ahora que estamos en época presidencial, en época de elecciones, que efectivamente ya nos está cansando un poco después de tantas elecciones, pero aún así, a mí me parece que la educación es un tema importantísimo que se tiene que discutir y tiene que entrar a la palestra de los debates presidenciales. Para mí es grave que José Antonio Cast, mientras era parlamentario, estuvo constantemente en contra de la gratuidad universal que hoy en día beneficia a 500.000 estudiantes. Ya lo dije anteriormente, pero aún así me consta que en su programa de 2017 dice que él quiere barrer con la gratuidad, después lo afirma en la tele, era una de sus principales diferencias con Piñera en ese momento cuando le compitió, y ahora hoy en día vemos un candidato, José Antonio Cast, quizás distinto, quizás que se hace parecer más moderado, más amigo de la gente, más del pueblo, más de los estudiantes, de los trabajadores, etc. Pero déjenme recordarles que no es tan así. Los intereses de José Antonio Cast están en los 160 empresarios que mandaron la carta para la unión de la derecha. Los intereses de José Antonio Cast están en su patrimonio en las Islas Vírgenes y sin impuestos, mientras que los intereses de Janet Jara, de la izquierda, efectivamente sí están sobre los estudiantes y sí están sobre ampliar. Hoy en día nos dio los ejes centrales de su programa y uno de ellos es ampliar
la gratuidad para que sea universal. Vamos. ¿Puedo decir lo último, bien cortito? De nuevo. Levantemos el secreto bancario. Estamos hablando de seguridad, hablamos mucho Había de seguridad. extrañado ese argumento Sí, no, es con que- seguridad. Nos encanta hablar del secreto bancario porque es la única forma o una de las grandes formas en las que podemos seguir el dinero del crimen organizado. Perfecto. Entonces yo me pregunto, si ustedes me hablan de seguridad constantemente y sabemos a través de datos que el narco sí hace transferencia, ¿por qué no están a favor del secreto bancario? ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tiene miedo su sector político? Esos 160 empresarios que mandaron la carta al Mercurio, que hablan de política y hablan de economía como una misma cosa sin ningún tapujo. ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuáles son Clarísimo. los intereses que están defendiendo? Clarísimo. Clarísimo ahí, Agustín, y vamos con Sara. Yo creo que hay un montón de cosas que podemos abordar en otro capítulo, nos da para largo, es una conversación muy buena, muy potente y quedo muy contenta. Sin embargo, me parece importante dejar un último mensaje en particular para la gente que nos está escuchando. La izquierda se queja, en particular las feministas se quejan de que vivimos en una sociedad machista, en donde se oprime a las mujeres, pero son los primeros en justificar cuando los hombres biológicos compiten en deportes femeninos, quitándole oportunidades a las mujeres reales. O sea, denuncian la cosificación de las mujeres en la publicidad y en los medios, pero promueven la hipersexualización como un símbolo de empoderamiento femenino. Y mientras dicen luchar por la voz de todas, su movimiento solo amplifica a quienes creen en su mismo discurso. En cambio, todo el resto que piensa distinto a ellos nos callan, nos funan y nos tachan de retrógrados. Así que me parece importante dejar ese mensaje para los que nos están viendo. Perfecto, clarísimo. Agustín Busto, Marcela Castro Zarrúa, Cris Roja, quien les habla, y Sara Mayer Beck complementan este tremendo capítulo. ¿A qué cámara miro, señor director? Burgos. Principal. Burgos. Oye, no sé por qué tengo esa confusión. Burgos Quevedo. También el Burgos apellido Quevedo. de mi mamá, que también de hecho de la sociedad machista que tenemos solamente el apellido del hombre Ya. primero y se nombra solo el Oye, apellido. Claro. esto hasta debatemos hasta en la parte El final. apellido. Un saludo a Terrible. su madre también y a todos los que pueden ver. Oye, le invitamos a que puedan compartir este programa, a que puedan enviarlo a su amigo en redes sociales, a que puedan compartir por WhatsApp, a que si quieren dejar superchat, bienvenido, todo suma, y que se sumen al próximo capítulo de Jóvenes Politiqueros que se viene tremendo. Tenemos unos capitulazos con tremendos Eso. invitados y con candidatos presidenciales que a lo mejor se van a repetir. Quién sabe. Les dejamos la invitación, súmense y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias.